Los invitamos a todos al Círculo de Estudios de la Política para formar a militantes políticos, activistas sociales, y lo vamos a hacer en base a la gran obra, la monumental obra de Enrique Dussel, el fundador de la filosofía de la liberación, que desarrolla en 3 volúmenes la política de la liberación. Y vamos a trabajar particularmente el volumen 3, que es sobre la crítica, política de la liberación, crítica creadora. Este libro ha salido hace un par de años, el año 2022, y recién nos hemos dado tiempo para poder sintetizar y exponer algunas ideas sobre él. Tenemos una primera exposición donde hacemos un resumen de los primeros 2 volúmenes. Del primer volumen, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, y el volumen 2, La Arquitectónica. Han pasado largos años, desde el año 2007 en que saca la Arquitectónica, para publicar el 2002 La Crítica Creadora, que es un proceso en curso donde más o menos se va a desarrollar los procesos de cambio en particular que está viviendo América Latina. Los invitamos a todos y esperemos que se puedan sumar, hacer sus comentarios, incorporarse también al círculo. En esta oportunidad los vamos a invitar directamente y poder desarrollar las lecturas respectivas. Muy buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy buenas noches con todos. Esto es, no es exactamente Chino y Cachito, sino más bien es una convocatoria especial que se ha hecho a una cosa que hemos llamado el Círculo de Estudios de la Política, que vamos a iniciar este año 2025. Y bueno, lo que vamos a trabajar es una obra de un filósofo ya fallecido recientemente en noviembre del año 2023. Él se llama Enrique Dussel y tiene una obra vasta y trabajó particularmente la política de la liberación, ¿no? Él es fundador de una corriente filosófica en América Latina que se llama Filosofía de la Liberación, pero tiene una obra en 3 volúmenes que se llama Política de la Liberación y la vamos a trabajar en este círculo de estudios de la política para ir formándonos, para ir, digamos, desarrollando más a fondo esta ciencia que es la política, que no cualquiera la puede hacer realmente. Entonces, sino que tiene que ser gente con vocación, con cierto coraje, con cierta valentía. Y bueno, vamos a empezar con algunos compañeros presentes. También está Gabriela, está también Rubén, y esperemos también nos acompañen en las sesiones sucesivas. La idea es trabajar en particular el tercer volumen, ya que este no es el primer círculo que hacemos, sino que tiene un antecedente de hace muchos años, ¿no? En realidad lo trabajamos en la ciudad de Arequipa como parte integral de la formación política, ¿no? La formación política para nosotros no solamente debe ser en política propiamente, sino también en filosofía. Entonces hacíamos círculos de estudios de la filosofía y trabajábamos diferentes autores. Trabajamos también la economía crítica, ¿no? O la crítica a la economía política. Lo trabajamos con una obra monumental de un gran filósofo alemán que es Carlos Marx y estudiamos El Capital, ¿no? El tomo 1, pasamos al tomo 2 y está pendiente concluir el tomo 3 desde aquellos años. Y finalmente este círculo de política que desarrolló pues la obra de Enrique Dussel, ¿no? En particular, que tiene no solamente el primer volumen, sino que ha tenido diferentes ensayos escritos anteriormente, y luego va a sintetizar después del segundo volumen, que saca el año 2007, en una obra que son 20 tesis de política, donde su pensamiento de alguna forma está sintetizado y resumido. Alguna vez también expusimos esa obra, la desarrollamos también en un círculo, pero hoy queremos iniciar el volumen 3 de Política de la Liberación. Entonces, quiero presentar algunos materiales.
primero. El principal, digamos, que es la página web de Enrique Dussel. Compartirla, bueno, esa de ahí es. La renovó algunos años antes de fallecer. Y bueno, ahí encontramos, bueno, su biografía, algunos links importantes. Acá hay una entrevista, también larga, para conocer su biografía. Pero de acá podemos tomar los insumos. En esta parte, que son las novedades. Uno entra a novedades y se va a los libros. Y ahí encuentra, en realidad, todos sus libros completos. Y acá encontramos, pues, los volúmenes 1 y 2 de Política de la Liberación. Acá también tenemos las 20 tesis de política, hay diferentes ediciones, y tenemos Política de la Liberación, volumen 2, Arquitectónica. Uno lo descarga en PDF y lo encuentra completo, y también el volumen 3, el volumen 1, ¿no? Que es este de acá, que es Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, y Política de la Liberación, volumen 2, la Arquitectónica. Entonces, ese es el primer insumo, ¿ya? Para poder descargar su obra. Luego tenemos también el volumen 3, pero solamente el índice, ¿no? Bueno, con esta parte introductoria yo creo que podemos arrancar. Yo he traído, no voy a hablar mucho, no voy a cerrar todo porque la idea es entrar en debate y en diálogo sobre la base de unas citas, ¿ya? Entonces yo he sacado 4 citas, ¿ya? Para resumir brevemente el volumen 1, el volumen 2 y hacer la introducción hacia el volumen 3. Entonces Enrique Dussel lo que hace es primero un gran trabajo filosófico en general, y luego va a especializarse en la ética, y a través de la ética es que va a llegar a la política, ¿no? Y en la política él va a encontrar que no hay una gran política, digamos, o sea, no hay una gran ciencia política desarrollada, una gran filosofía política desarrollada, ¿no? Entonces los grandes autores, que normalmente los militantes, revolucionarios, socialistas, comunistas, utilizaban eran algunos escritos que tenía Carlos Marx y algunos marxistas continuadores de Carlos Marx, pero no había una obra completa de la política. Entonces Dussel, más o menos a fines de los 70, en que va a salir, va a ser acusado a él de corruptor de la juventud por ser marxista, cuando en realidad no lo era. Él en realidad en los espacios donde estaba polemizaba con los marxistas y en el fondo era solamente un liberal. Él, por esa acusación, va a decir, ¿por qué me acusan de marxista si es que no lo soy? ¿O cuánto conozco realmente de Marx? Entonces lo que hace Enrique Dussel es profundizar la obra de Carlos Marx y se mete a fondo a estudiar las 6 redacciones del Capital, y de ahí va a sacar 3 tomos en una década. Eso va a ser. Y lo va a trabajar directamente en alemán. Esa es la gran ventaja, y va a llegar a revisar algunos escritos no editados en alemán. Entonces, esa es la potencia que tiene Enrique Dussel, que desde mi punto de vista era uno de los más grandes marxistas contemporáneos vivos que teníamos hasta el año 2023. Y de ahí él va a entender, por su formación filosófica, digamos, la metodología que utiliza Marx para construir la crítica de la economía política. La gran crítica de la economía política la va a hacer siguiendo una metodología particular, que no está explícita, que no está dicha de forma, digamos, clara, pero está ahí, en las diferentes redacciones del Capital, en el desarrollo de las categorías que va haciendo Marx, punto por punto, está implícita la metodología para hacer la gran crítica a la economía política capitalista, burguesa. Entonces, lo mismo va a hacer Enrique Dussel para hacer la política, o lo que él va a llamar la política de la liberación. Entonces, ahí pasamos a las citas.
Bien, esto de acá es tomado de la es página 13, es el prólogo del primer volumen, Política, la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Entonces, Enrique Dussel va a decir, no puedo hacer una política nueva, una política de la liberación, sin haber hecho la historia de la política. Entonces va a voltear toda la historia que normalmente uno conoce, que se estudia en las universidades, etcétera, ¿no? Que finalmente llega a la modernidad. Este esquema unidimensional o unilineal, digamos, de que hay una parte antigua de la historia, hay una parte esclavista de la historia, hay una época medieval de la historia o feudalidad y finalmente un capitalismo moderno. Esas cuatro etapas, digamos, que uno normalmente estudiaba, incluso como marxista, incluso como crítico, eso de ahí lo va a desbaratar en este primer volumen, en la historia mundial y crítica. Entonces acá, bueno, es sacado del prólogo, pero en realidad hay muchas cosas que se desarrollan. Y claro, Dussel dice no está acabado, ¿no? Lógicamente porque las investigaciones en arqueología, en antropología continúan y hay muchos puntos que hay que ir renovando. Entonces él los plantea como hipótesis en el volumen 1. Es historia de la política, pero es una historia totalmente diferente. Entonces él dice, habría que redefinir el inicio de la modernidad. Sería necesario introducir a España y Portugal, el sur de Europa para Hegel, que no es para él ni para los ilustrados del norte de Europa, propiamente Europa, ni moderna, desde la invasión de América en 1492 en la modernidad. Con esto, España quedaría redefinida como el primer Estado moderno y América Latina desde la conquista sería el primer territorio colonial de la indicada modernidad. Moderna entonces es en tanto que es la otra cara bárbara que la modernidad necesita para su definición. Si esto fuera así, los filósofos españoles y portugueses, aunque practicaran una filosofía de cuño escolástico, pero por su contenido moderno, y los primeros grandes pensadores latinoamericanos del siglo XXI, deberían ser considerados como el inicio de la filosofía de la modernidad, antes que Descartes y Spinoza. Ambos escriben en Ámsterdam, provincia española, hasta 1610, y estudian con maestros españoles. Debe considerarse en la historia de la filosofía política moderna a un Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria o a un Francisco Suárez. Ellos serían los primeros filósofos políticos modernos antes que Bodin, Hobbes o Locke. Hay que aprender a descubrir nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas. Será la ardua tarea de las próximas generaciones latinoamericanas que cultivan la filosofía política. Entonces acá Dussel lo que está diciendo es eh, el inicio de la modernidad se da cuando los españoles llegan en 1492 con Colón a América y hay un choque de civilizaciones. En ese choque de civilizaciones es que la reflexión filosófica va a permitir el inicio de lo que se llama la modernidad, que normalmente se cree que es Descartes, en Europa mismo, que va a crear el pensamiento moderno y todas las ciencias racionalistas que hemos nosotros desarrollado después. Esto no es así. El propio Descartes y también Spinoza en Ámsterdam estudiaron con españoles, con filósofos españoles, porque era una provincia española. Entonces, esto se olvida, muchas veces se olvida. Entonces, esta para mí es la clave. El inicio de la modernidad es la gran hipótesis histórica de Dussel del primer volumen. Y claro, hay mucha gente que lo refuta y habría que entrar ya a los estudios ya más especializados. Entonces, pero bueno, eso es lo que él tiene como hipótesis principal del primer volumen. Y a partir de ahí hay que hacer la crítica. Hay que hacer la crítica a la modernidad y al capitalismo, que es el sistema económico en la modernidad. Entonces, hasta aquí la primera cita. No sé si esto bueno, para no ser un monólogo, podemos hacer una primera ronda de esta primera cita y del volumen uno, que no sé si ustedes lo han revisado, lo han repasado, o más o menos pueden contarnos también, Gabriela, Rubén, Emilio, si han tenido alguna entrada, digamos, con Enrique Dussel al respecto. Gabriel, empezamos contigo. Gracias, buenas noches. En la cita, efectivamente, Dussel reivindica el rol
en la filosofía moderna de España. Y no pienso que sea una herejía decir que Dussel en ese párrafo expresa algo que la escuela de Gustavo Bueno en España, del materialismo filosófico, plantea. Aparentemente, hablar de materialismo filosófico en la escuela de Gustavo Bueno podría parecer que estamos hablando de marxismo y de una corriente progresista. Sin embargo, esta escuela, esta línea filosófica desarrollada por los mencionados, más bien tiene un rol conservador, un rol que paradójicamente en su página web las definiciones, incluso el diccionario filosófico que desarrollan es en base al diccionario filosófico de Rusia, de los rusos socialistas. Sin embargo, tienen un rol conservador que pretende posicionar la idea de que el imperio español está sometido a leyendas negras y que era un imperio constructor en comparación a imperios destructores. Entonces posicionan la idea de que la filosofía, lo más avanzado, lo más moderno, efectivamente se encontraba en España, ¿no? Entonces veo esa traza en ese párrafo y lo expreso porque eso es lo que percibo en ese trazo. Sí. Está bien, vale, Gabriela, sí, en realidad vale la pena entrar a ese tema porque hay un youtuber importante que es Santiago Armesilla, que tiene varios seguidores, y él está planteando pues no el retorno, pero sí de alguna forma la unidad luso-hispanoamericana, ¿no? Entonces lo que era el territorio que representaba el Imperio Español hay que reunificarlo y está planteando organizarse políticamente en función de esos territorios, ¿eh? Y ha lanzado un nombrecito que son las vanguardias, digamos, ¿no? Y está organizando ya en diferentes países, diferentes grupos, y hay una internacional, digamos, una coordinación política en ese nivel. Entonces, uno de los filósofos importantes que ha influenciado Santiago Armesilla es efectivamente Gustavo Bueno. Pero Armesilla caracteriza a Enrique Dussel como un extravagante, porque Gustavo Bueno tiene libros donde va a clasificar a los diferentes tipos de izquierda, y una de las izquierdas es una izquierda extravagante. Entonces, Enrique Dussel es parte de la izquierda extravagante. Para Santiago Armesilla, que utiliza el esquema de Gustavo Bueno. Lo bueno de ellos es que ellos incorporan elementos geopolíticos claves también a su análisis, ¿no? Pero bueno, en realidad Gustavo Bueno es un filósofo a tratar y a debatir, ¿no? Pero vale la aclaración. Yo creo que hay más cosas. De repente la cita todavía está muy superficial, pero... Yo quisiera Sí, dale. agregar Dale. que hay un podcast de la Biblioteca Nacional del Perú que se ha desarrollado durante la pandemia y tiene varios capítulos presentados por historiadores que algunos tienen posgrados en España, estudios de doctorado, de maestrías, y efectivamente en la expresión de algunos temas del Perú colonial se siente esa influencia de quererle lavar la cara al imperio, ¿no?
Sí, sí, que efectivamente. tal vez no es muy consciente. Pero, Sin embargo, pienso que la labor mm, ideológica del imperio español ha sido muy importante mm, y tiene pretensiones de imperio claro. aún. Pero en el caso, bueno, ahorita la palabra hay que dársela a Rubén, pero un poquito para continuar el debate, en realidad Dussel va a tener como fuente, una de las fuentes principales, a Bartolomé de las Casas, que justamente ellos refutan. Y claro, en realidad no Bartolomé de las Casas solamente, sino Guamán Poma, que es un cronista que ellos ni conocen, ni han leído, ni han procesado. Entonces, ¿qué es el coronista indigenista, pues? O indígena, propiamente, ¿no? Entonces, y ahí es donde nosotros nos agarramos para decir, pues fue una invasión brutal. Entonces, y ellos dicen, no, es una leyenda negra contra España. Entonces, ese es el debate que hay que, en realidad, empezar a desarrollar, pero con más información, como tú dices, sobre la base de historiadores, sobre la base de las crónicas, que es difícil procesarlas. Entonces, hay que trabajarlo. Es un tema a trabajar y a polemizar, ¿eh? A polemizar con ellos, que yo en el fondo también creo que hay cierta honestidad intelectual, pero hay cierta desviación, ¿no? Entonces eso hay que irlo desarrollando. Pero Dussel no, pues Dussel es para mí justamente está en esa línea, ¿no? Está con nosotros, está con nosotros para refutarlos a ellos. Pero bueno, hay que ver. Rubén, esta cita, el primer volumen, Historia Mundial y Crítica, no sé qué opinión te suscita. Buenas noches. Un gusto reencontrarnos, compañeros, después de, o mejor dicho, iniciando el año. Y respecto a la cita que estás planteando en esto que es el primer tomo, el primer volumen de la política de la liberación de Dussel, esto me hace recordar un último documental, si se puede llamar así, que vi en la DW en la línea de lo que comentabas con Gabriela, ¿no? Respecto a esta romantización digamos, lo que fue la mal llamada conquista de España respecto a los territorios fundamentalmente latinoamericanos, ¿no? Y justamente, inclusive se precisa en el documental de la DW, lo han sacado hace muy poco, que inclusive los reyes congregan a un debate de orden teológico, filosófico, para ver si reflexionar realmente sobre los exabruptos de su conquista, ¿no? O mal llamada conquista, y la paralizan para reflexionar sobre el tema, a raíz de las críticas o digamos, las precisiones que, entre otras personas, les hacían justamente los, digamos, los críticos de la Iglesia Católica, como has mencionado, ¿no? Ahora, en ese sentido, lo que yo quería decir era que ese primer volumen de Dussel, yo lo revisé, no lo he revisado a totalidad para ser muy honesto, pero creo que sí me influí de los conceptos más importantes que me podían servir para la militancia, que es lo que nos interesa, y es que realmente hay que hacer una redefinición, totalmente una redefinición desde donde uno se coloca, ¿no? En nuestro caso como latinoamericanos, como andinos, yo diría inclusive, para poder hacer o poder primero tener una comprensión, como dice Dussel en un momento, post-secularista, ¿no? Transmoderna, de la situación concreta, ¿no? Porque sin esta redefinición de la historia, de la composición hegemónica de la historia y del mundo, es difícil poder hacer todo intento de liberación política, y es uno de los terrenos que más faltan abonar. Entonces, yo creo que la cita coincido bastante, además de que es un trabajo en que en realidad ninguna de las vanguardias, digamos, de nuestras latitudes se viene dando, ¿no? Y ese trabajo inconcluso o ese no trabajo genera una desorientación que nos encasilla todavía en prácticas modernas
que son cancerígenas para hacer políticas de pretensiones revolucionarias, transformadoras, ¿no? Por ende, ese aporte, que yo entiendo que estás haciendo digamos, una introducción para ir al tercer tomo que deja Dussel antes de su muerte, sí es no solo importante en el sentido de revisión teórica, ¿no? Sino y sobre todo como invitación a la práctica, ¿no? Así que Ujú. por ahí yo lo abordaría. Bacán. Sí, bueno, otra cosita antes de darle a Emilio la palabra. En este primer tomo de Historia Mundial y Crítica, Dussel va a dialogar con Immanuel Wallerstein, ya que escribe una obra pues fenomenal, pues que es la historia, bueno, el sistema mundo, digamos, ¿no? Por ahí va, en 3 o 4 tomos, y Immanuel Wallerstein va a hacer seguimiento de en qué momento se origina el capitalismo, ¿no? Como sistema mundial, ¿no? Entonces, y va a descubrir que efectivamente con la llegada de los españoles acá van a empezar a desarrollar las minas. Entonces hay una primera mina en México, en lo que hoy es México, digamos que la mina de Zacatecas, y de ahí va a salir la plata de Zacatecas. Y la otra gran mina de plata es en Bolivia, en Potosí. Y la recuperación de esta plata se hacía con el mercurio huancabelicano. Entonces, esa era la red, digamos, de la materia prima con la cual se fundó no la libra esterlina, sino el peso español. Ojo, recuerden que España como imperio era una potencia en Europa. Y ese es el reconocimiento que Dussel hace, como potencia, que luego Europa del Norte va a negarle a España y también va a negarle a América Latina. Entonces el peso español es la primera moneda de comercio internacional, en el imperio español que no veía ponerse el sol, que llegaba a Filipinas y a parte de África también. Entonces luego van a ser ellos, dado la vuelta por los ingleses, los piratas apoyados por la corona inglesa, que le van a arrebatar el peso español y van a fundar la libra esterlina sobre la plata robada a los españoles. Y claro, Dussel no se queda en esa pequeña historia de Europa, de la pequeña Europa, sino él va a explicar que digamos, el mundo antiguo para Hegel y para los historiadores del romanticismo alemán no es antiguo por ser arcaico, sino más bien era una potencia hasta el siglo XVI o XVII. O sea, la Gran China y la India eran potencias mundiales. Hasta pocos siglos antes, hasta un siglo y medio antes de la Revolución Industrial. Solo con la Revolución Industrial es que le dan vuelta a la China. Y claro, los chinos lo tienen muy claro porque son los dos siglos donde que ellos llaman de vergüenza, bueno, usan un nombre muy, muy duro, donde ellos, de humillación, son los 2 siglos de humillación que han sufrido los chinos, que ni siquiera llega a los 2 siglos, es menos de 2 siglos, y es un recodo en la historia china, pues los chinos fueron siempre potencia, y eso está en los mismos libros de Adam Smith. Adam Smith va a citar a China como el gran ejemplo de un estado ya muy desarrollado desde el siglo II. Entonces, todo eso va también a aportar Dussel en esta historia mundial y crítica. Y el mundo del Islam, por ejemplo, como intercambio. ¿Y por qué se lanza al Atlántico a descubrir América? Porque los musulmanes le cierran, el Imperio Otomano los cierra a Europa y les quita la posibilidad de comerciar con el Oriente, de donde venían las grandes mercancías. La seda, la porcelana china y, bueno, las especies y algunas metales preciosos del Oriente en general, de la India, ¿no? Entonces todo esto es que obliga a lanzarse hacia el Atlántico y llegar pues finalmente a América y dar la vuelta, ¿no? Primero como imperio español y luego con el imperio, digamos, anglosajón. Y hasta ahí la continuidad del Reino Unido y luego de Estados Unidos hasta hoy, ¿no? Y bueno, y luego el revés que sufren con la China los últimos 40 años. Después la revolución de Mao y después del quiebre con Deng Xiaoping. Pero bueno, todo eso Dussel va a hacer una explicación, pues, desde mi punto de vista fenomenal. Bueno, Emilio, algo sobre el primer volumen, Bueno, Historia Mundial y Crítica. buenas Te noches, escuchamos. compañeros. Gusto verlos desde hace tiempo. Sí, justamente este volumen he estado poco a poco leyendo todo el año pasado, 2024,
Y bueno, a ver, son bastantes puntos en realidad que se puede conversar. Es eh, Mm, bien amplio el libro. Pero hay un punto interesante, ¿no? Partiendo de la situación de la propia historia personal de Dussel. Entonces, antes de que Dussel encontrara a Marx, él ha tenido bases teológicas, ¿no? Entonces, estas bases teológicas, al momento de llegar a Marx, ¿no? Le han servido justamente bastante para analizar el pensamiento de Marx, ¿no? Y es así que esto se pone manifiesto en este libro, Historia Mundial y Crítica, a lo largo de todo el libro y de toda la historia. Coincide con Marx en el sentido de que todo todo Estado, imperio, que se ha formado a lo largo de la historia, tiene fundamentos teológicos, míticos, religiosos, ¿no? Entonces, a lo largo de su libro, Dussel intenta llegar a la médula de estos fundamentos en cada estadio en cada proceso histórico, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Eso es lo importante de Dussel, ¿no? Trata de llegar a la médula y concuerda con Marx en el sentido que toda crítica a un determinado status quo, a determinada imperio, y para liberarse, ¿no? El pueblo necesita, para empezar, a hacer una crítica a sus fundamentos religiosos, míticos, teológicos, ¿no? Entonces, mm. la toma de conciencia empieza por ahí, ¿no? Según Dussel, ¿no? Entonces, y así va Sí, sí. trabajando, ¿no? No, sí, Este libro, ¿no? Esa es quizá no, sí. uno de los puntos que más No, me ha realmente marcado, Dussel. ese es un tema interesante, ¿no? Porque cuando uno leía, bueno, hace muchos años ya, ¿no? A Mariátegui, sería bueno de repente de releerlo, ¿no? Pero José Carlos, pues, es básicamente un periodista, ¿no? Un periodista con un pensamiento muy agudo, pero muy joven. Bueno, fue una tragedia nacional, una persona tan genial haber muerto tan joven, pero no lo iba a profundizar. Pues Mariátegui en sus escritos habla del mito. Recuerdo en los primeros círculos de política en general, nosotros cogíamos dos libros de Mariátegui. Uno, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy. Es el primer libro. Me refiero digamos, a los libros publicados por la familia en la década de 1950, del 50 del siglo pasado. Y esta era la primera obra. No agarramos los 7 ensayos. Y la segunda obra era Defensa del Marxismo. Recién la segunda obra. Y en El alma matinal, José Carlos tiene un ensayo, digamos, bueno, un escrito, porque en realidad son compilaciones de escritos que él saca de artículos en algunas revistas, etcétera, que se llama El hombre y el mito, que realmente era una cosa, pues, indescifrable, ¿no? Porque ¿qué cosa es el mito para Maret? ¿De qué está hablando, no? Porque él habla de la religiosidad del militante comunista. ¿Y cuál es esa religiosidad? ¿Cuál es esa religión? Entonces, eso va a ser desarrollado efectivamente por Dussel y más a profundidad, desde mi punto de vista, por un alemán radicado en Costa Rica, en América Latina, que fue su gran compañero, también un gran compañero de Dussel, que es Franz Hinkelander. Y él tiene una obra que se llama Crítica a la razón mítica. Y ahí recién explica qué es el mito. Y es el mito que intuitivamente Mariátegui hablaba, tan necesario para los hombres y en particular para los militantes revolucionarios. Y por eso nosotros empezamos ahí, por esos ensayos, el hombre y el mito. Y después ya pasamos a Defensa del Marxismo. Y en Defensa del Marxismo igual, era la gran crítica a la racionalidad, a la modernidad, ¿no? Y después lo entendimos bien, a fondo, ¿no? Cuando entendimos realmente qué era la dialéctica, ¿no? Entonces la crítica de Mariátegui era crítica al racionalismo, crítica a la modernidad en ese sentido, en el sentido que el análisis que hace la modernidad es dividir en pedacitos la realidad para entenderla por pedazos, pero se olvide de juntarla. Y por eso Marx es el gran filósofo de las relaciones. Y la dialéctica es eso. La dialéctica es el método filosófico que te permite entender el mundo como un todo, que rompe con esa racionalidad
europea, analítica, planteada por Descartes al inicio, de dividir el mundo en pedazos. Entonces Marx va a ver la relación que hay. Claro, es importante dividirlo para profundizar y especializarte, pero si te quedas ahí, y para entenderlo un ejemplo muy práctico, soy ingeniero de minas, pero no me voy a quedar en entender la operación minera, ni el planeamiento minero propiamente operativo, todos los servicios que hay en torno a la producción de mineral, sino que la producción de mineral tiene relación ¿con qué? Con las comunidades. La producción de mineral tiene una relación con el medio ambiente y lo afecta. Y eso también depende de la política, porque el ministerio, las direcciones regionales de minería tienen leyes que afectan a todo esto. Entonces tengo que ver el sistema, pues. Y eso es lo que Marx nos enseña, que es lo que la dialéctica hace. Y cuando él dice, te elevas de lo abstracto a lo concreto, pasas de lo abstracto a lo concreto, significa pasar de lo simple a lo complejo. Significa complejizar, ¿no? Aproximarte más a la realidad, porque la realidad es lo más complejo. Y eso es, no hay más. Entonces Mariátegui lo entendía brillantemente, pero de forma intuitiva lo va planteando todavía muy claramente. Entonces estos grandes filósofos, Enrique Dussel, Franz Hinckelhammer, sus grandes alumnos, son los que han a mí, hecho entender realmente estas categorías que no son de tan fácil entendimiento. Bueno, hasta ahí el volumen 1, compañeros. Prácticamente hemos pasado la media hora. Yo pensaba terminarlo en media hora. Me van a disculpar el abuso de su tiempo, pero es que los círculos son así. Hay que dar vueltas, hay que debatir, hay que entenderse con uno mismo. Entonces voy a plantear una segunda cita para avanzar, si me lo permiten, ya respecto al volumen 2. Vamos a ampliar la segunda cita. Esto ya es sacado del volumen 2, ¿no? Nuevamente del prólogo. Disculpen que no entre al detalle porque para esto hay que... Pero en el prólogo hace un resumen, pues, el autor mismo. No sé si se ve ahí. Vamos a ver. Ya en el volumen 2 se titula La arquitectónica. Entonces acá se habla ya del volumen 2 y dice, en esta arquitectónica expondremos de manera abstracta y como introducción al volumen de la crítica, que es el volumen 3, de mayor complejidad, más concreta, con descripción fundamental, ontológica de los momentos que tienen relevancia para una política global, planetaria, pero observada de manera especial desde la periferia, desde el sur, particularmente desde América Latina. Será todo un despliegue del poder político, que irá copando el campo político hasta llegar al final de la arquitectónica, habiendo dado cuenta suficiente, teniendo en cuenta los momentos necesarios de un orden político vigente, el que fuera de manera abstracta y sin contradicciones todavía, sin conflictos, metódicamente postergados para la sección crítica siguiente. Lo que hayamos descrito teóricamente con esta parte será sistemáticamente deconstruido en la parte crítica, partiendo, como hemos indicado, de una mayor complejidad conflictiva para dar cuenta así de las estructuras mínimas de una política de la liberación. Será una ascensión de lo abstracto a lo concreto, siguiendo a su gran maestro, ¿no? Al maestro Carlos Marx. Entonces, bueno, eso es la arquitectónica, es el debate con todos los teóricos de la política. Eso es. Y claro, ¿de dónde lo aprende? De Marx, pues. ¿Qué cosa es Marx? Bueno, Marx no ha sido un docente universitario, pues no ha sido un parte de la academia, lo intentó, sí, pero no lo dejaron, ¿no? Y claro, dicho sea de paso, también tomando el comentario de Emilio, iba a ser un asistente de un teólogo. Su compañero Moxek, si no me equivoco, Bauer, lo invitaba a ser asistente de cátedra de teología. Eso era Marx. Además de venir de una familia judía de rabinos. Ojo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, por eso, en uno de los tomos de la década de los 80 de Dussel es las metáforas teológicas de Marx. Porque el Capital y sus diferentes redacciones está totalmente penetrada, está totalmente, por todos lados encuentras metáforas teológicas del pensamiento semita, de la Biblia, ¿no? Eso es lo que encuentras. Entonces va haciendo analogías, ¿no? Y va utilizando este lenguaje, digamos, metafórico, ¿no? Y bueno, entonces no sé, ¿qué les merece esta arquitectónica? Es como les digo, la teoría, ¿no? Es el debate. Entonces Marx hacía en sus cuadernos, porque él hacía ya cuando se instala en el Reino Unido, él se instala en una casa, bueno, auspiciado por Engels, y bueno, se dedica, pues, iba al gran museo, a la gran biblioteca del Museo Británico,
y debatía con los autores. Él agarraba un libro de economía política y hacía la crítica con un autor A, la crítica con un autor B, la crítica con un autor C, y eso era el debate en su cuaderno con esos autores. Lo que está mal, lo que está bien, etcétera, etcétera. Y ese desarrollo luego se va a sintetizar y bueno, va a ser. Entonces, de eso va a aprender Dussel. Y Dussel va a ser el gran debate para afinar la arquitectónica de los grandes teóricos de la política. Eso es la arquitectónica. Entonces, un montón de autores. Entonces, es un trabajo realmente monumental el que hace. Y va a debatir, va a debatir, va a debatir, va a debatir y va a sacar una teoría de la política general. Y luego la va a sintetizar para los militantes en los 20 tesis, en las 20 tesis de política, que es un libro que habrá que revisar también más a fondo. Algún momento lo hicimos, ¿no? Entonces, eso es la arquitectónica. Y bueno, ahí está pues también la relación que tiene con el volumen 3, que es la crítica. La crítica es la teoría en la práctica. Cómo esa teoría se va a evidenciar en los acontecimientos políticos de cada país, de cada región, del mundo. Entonces, eso es la obra que demoró, ¿no? El 2007 saca la arquitectónica, o 2008, y luego va a demorar ¿cuántos años hasta el 2022 para sacar la obra? Es que no se acababa, que nunca se acaba en realidad. El volumen 3, la crítica, no se acaba. Esa es la historia del partido ya. El volumen 3, las políticas, la elaboración crítica, es la historia del partido ya. Y es como los militantes van haciendo la revolución y van haciendo los cambios en los grandes países, ¿no? Entonces, y por eso yo me adelanto ya. El último ensayo es la experiencia del proceso boliviano. Es un artículo de García Lineras, que hace unos grandes alumnos de Dussel, vicepresidente de Evo Morales en sus 2 periodos, donde va a describir el proceso boliviano. E incluso queda trunco, porque él no va a hablar de las contradicciones en el seno del MAS. Pero la experiencia boliviana para América Latina es referencial porque es completa. Desde la lucha por el agua, ¿no? Y las grandes movilizaciones de la potencia del pueblo aymara para votar los presidentes, y luego instalándose desde el movimiento social, haciendo sus congresos y creando el instrumento político, porque ese es el MAS, instrumento político, para lograr que los movimientos sociales tomen el gobierno y reconstruyan, refundan el Estado. Hacen el proceso, entonces todo eso lo describe. Y las nuevas contradicciones en el MAS es también parte de esa revolución que está en curso. Entonces ya está desfasado ese libro. En realidad, o sea, mejor dicho, falta superar, falta completar. Y bueno, eso me adelanta. Entonces, bueno, disculpen que hegemonice el tiempo. Gabriela, volumen 2, la arquitectónica. Esta cita que hago en el prólogo y la relación con volumen 3, con la crítica. Te escuchamos, no sé. Si hay algo que decir también, sí, no sé. Seguro que sí. Si me permiten, es interesante cómo se trasluce el método dialéctico, ¿no? Conversaba con alguien el otro día y decía que una de las cosas, de las características de los marxistas es decir desde qué perspectiva escriben y confesar en el epígrafe, en el prólogo, en la introducción, poner claramente que están utilizando, tienen una perspectiva marxista. Y eso no nos lo ponen los escritores o filósofos o intelectuales conservadores. Jamás van a decir, miren, esta perspectiva es desde el idealismo, esta perspectiva es desde el liberalismo, desde mi pensamiento capitalista, no lo dicen. Y eso es un gran mérito. Y efectivamente el pasado de las raíces teológicas tal vez del pensamiento de Dussel, has hecho el parangón con Marx, hijo de rabinos, está expresada en una de las tesis de la historia de Walter Benjamin, que plantea que
el materialismo histórico va a tener el éxito que tiene porque siempre va a ganar todas las partidas, porque como en un juego antiguo, como una máquina de jugar ajedrez, tenía un enano escondido que siempre ganaba las partidas. Y ese es la teología, ¿no? Entonces, la experiencia humana, la experiencia religiosa, la experiencia mística, compromete voluntades, compromete de alguna manera que no entendemos los que no conocemos teología, compromete voluntades, moviliza, e ideologiza de alguna manera, ¿no? Y eso probablemente eso tiene recursos teóricos, recursos poéticos, esa visión, ¿no? Ese conocimiento de la teología puede conocer las honduras de las experiencias místicas que movilizan, ¿no? Me viene al pensamiento, por ejemplo, la peregrinación a Coyoliti, al Señor de Coyoliti. Prácticamente el Ande cusqueño, organizado en legiones, en un peregrinaje que evidentemente es una experiencia mística, pero que fortalece identidades, fomenta asociaciones y permite expresar el ansia de libertad, de igualdad, de ideales y valores andinos, ¿no? De una cultura milenaria. Sí. Bueno, gracias, Gabriela. Rubén, Emilio, ¿algún comentario de esta cita? Ya entrando un poquito a la arquitectónica. Javier, yo quería comentar tres cuestiones bien puntuales de ese segundo tomo. Dussel dice, me parece importante resaltar esto en consonancia con lo que has leído, ¿no? Dice que esta política de la liberación se desarrolla en tres momentos. Es importante saber qué momento, pues, es el segundo tomo, ¿no? La arquitectónica. El primero que ya se ha referido, que es una historia mundial y crítica. O sea, es una visión histórica distinta a la habitual, ¿no? Redefine varias situaciones. Y lo que yo quería precisar en cuanto al segundo tomo es que él mismo precisa lo siguiente, ¿no? Este segundo volumen intenta así una descripción de la totalidad política en abstracto, sin entrar todavía en la complejidad concreta, a la que habrá que elevarse después, que es en crítica creadora, ¿no? De lo que va a versar el círculo de estudios. A la que habrá que elevarse después, donde se mostrarán las contradicciones históricas, los conflictos, las crisis y los procesos propiamente creativos que sitúan en su originalidad a la política de la liberación. Esto, desde mi punto de vista, y para mí lo que en todo caso yo exprimí del segundo tomo, que me quedó como un aprendizaje que además hay que constatar de manera frecuente con la realidad, que además creo que haría muy bien a la izquierda en general latinoamericana. Es más, si a la luz de los principios que voy a mencionar, por ejemplo, Bolivia, analizarías la problemática interna que tiene, creo que podrían avanzar y podrían resolver el conflicto interno que no cesa en el MAS, ¿no? Entonces, lo que yo quería referir en ese aspecto eran estos principios que dice Dussel, ¿no? Los principios, la normatividad de la política, ¿no? Que no sé si los estoy sintetizando bien,
pero entiendo que es el principio o concretamente la vida o la defensa de la vida, ¿no? Lo realizable y el consenso. Esa arquitectónica que es Dussel, que, bueno, yo lo estoy sintetizando de una manera muy gruesa, que él detalla de manera filosófica, analítica en su segundo tomo, creo que es un aporte fundamental para poder avanzar en los procesos cuando ya no criticas de manera negativa, sino cuando criticas de manera, digamos, positiva, ¿no? Cuando ya planteas Así. no la revolución, sino la creación institucional del nuevo paradigma. Mm, Hasta ahí quería mencionar. claro. No, sí, efectivamente, y eso García Linera también presenta un esquema, ¿no? Donde hay un momento, claro, y es un debate, ¿no? Que Dussel va a aclarar respecto a la revolución y, y a la reforma, digamos, ¿no? Entonces, ¿un revolucionario siempre hace revolución o es que a veces hace reforma, ¿no? A veces también hace reforma, pues. Una es que la revolución triunfa. Entonces hay un momento fundacional. Claro, antes de eso hay una crítica, lógicamente. Entonces los movimientos sociales hacen una crítica. Ya está. Entonces en el caso, por ejemplo, para hablar de Castillo, por ejemplo, hay una serie de movimientos sociales en el Perú, hay una tensión, hay unas protestas, una crítica en general, que se van a juntar de alguna forma y se van a sintetizar en la votación por Castillo. Claro, Castillo no hace una revolución, lógicamente. No es un buen ejemplo, digamos, pero digamos un momento donde, digamos, da un salto, ¿no? O sea, todas esas protestas, ese malestar social se sintetiza, se unifica y de alguna forma se da un salto. Se toma el gobierno, ¿no? Entonces, de alguna forma te haces gobierno. Entonces, la base social que protesta tiene un momento fundacional. Claro, en el caso de otros lados, bueno, los típicos ejemplos son la Revolución Rusa, la Revolución China y en América Latina la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, la gran marcha de Mao finalmente aterriza en el 1 de mayo de 1949, fundación de la República Popular. Entonces, momento revolucionario, después de toda una acumulación, donde tú pasas a tener el gobierno. Ahora, desde el gobierno, ¿qué haces? Y es el debate con los anarquistas, ¿no? Entonces, ¿qué haces desde el gobierno? Bueno, vas a construir una institución totalmente nueva. Y para eso, ¿qué hay que destruir lo anterior? Hay que refundar lo anterior. ¿Cómo lo hace? ¿No? Entonces, Lenin ahí aclara, ¿no? Lenin ahí aclara y dice, bueno, tenemos que refundar el Estado. En la perspectiva de extinguir el Estado, más adelante, en algún momento, pero hoy le damos vuelta al Estado, lo reformamos sobre lo que tenemos. No lo destruyo totalmente, ¿no? Sino que lo voy a reformar desde adentro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un comunista con un anarquista, ¿no? Entonces, ese momento es el momento de las grandes reformas para construir instituciones de la revolución en marcha. Eso es un poquito los momentos. Bueno, y luego él lo va a ir aclarando, digamos, teóricamente, y luego en la crítica tiene que analizarse país por país. Cuando Dussel habla de las potestas versus la potentia, que son los dos conceptos, digamos, que entran en tensión, básicos para entender la política, ya, ¿qué cosa es potesta en tu país? ¿Y en qué momento está? ¿En qué situación está? Porque la diacronía, él dice, es importante. Justamente lo que tú hablas de momentos. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿No? Entonces, ahí también me adelanto, ya disculpen, me voy a adelantar así las conclusiones de todo el círculo, pero nuevamente García Linera, ¿no? Y Dussel lo pone ahí, son los momentos, los dos grandes momentos progresistas en América Latina. Entonces, en el caso del Perú, hemos perdido las dos olas, ¿no? Uno porque Ollanta reniega, de alguna forma lo cooptan a él, el enemigo de clase lo coopta y no permite desarrollarse esa primera ola progresista, no digo socialista, comunista, revolucionaria, pero una ola progresista que en América Latina se da con el comandante Chávez, con Correa en Ecuador y con Evo Morales, que es un proceso que continúa. Claro, el de Maduro, Chávez-Maduro hay que analizarlo en Venezuela, pero el de Bolivia pues es mucho más claro, ¿no? Es mucho más claro. Entonces, el segundo momento es el de Castillo. El Perú pierde con el aborto del gobierno de Castillo aprovechar la segunda oleada, digamos, del progresismo en América Latina, donde Lula regresa, ¿no? Donde Lula regresa, donde en Colombia se da. Colombia no logra entrar a la primera ola progresista, pero en la segunda ola aprovecha.
y ahí está nuestro amigo Petro, socialdemócrata, pero ahí está, dando batalla, ¿no? Entonces, el Perú, ¿no? Pues se aborda el proceso y estamos en ese proceso en curso, en una segunda ola progresista que el Perú no entra y no aprovecha. Entonces, bueno, eso es un poquito los momentos que tú comentabas y bueno, hay que verlos, ¿no? Hay que verlos con mayor detalle. Emilio, te quité la palabra. Adelante. Gracias, Javier. Sí, respecto a la cita que pusiste en la pantalla, ¿no? Bueno, y también a modo de sacar uno de los puntos más importantes del pensamiento de Dussel es ahí citabas respecto a él hace una política de la liberación desde la periferia. Entonces Dussel, a lo largo de todo su pensamiento, toma posición, ¿no? Toma bando, ¿no? Entonces yo hago trabajo mi pensamiento, hago mi crítica, pero siempre desde el pobre, ¿no? Él dice, ¿no? Siempre desde el que no tiene nada, y citando a Marx, ¿no? Incluso va citando a Marx, indicando, ¿no? Que va más allá de la contradicción entre el burgués y el trabajador, ¿no? Nos dice que al final la contradicción es entre el burgués y el hombre desnudo que no tiene absolutamente nada y lo único que tiene es en potencia sus músculos, ¿no? Para venderse al capital, ¿no? Entonces, todo el pensamiento también de Dussel está atravesado por la opción de liberar al oprimido, ¿no? Al pobre, ¿no? Y creo Sí, que ese sí, es sí. el tópico básico que el revolucionario en esta política de la liberación no debe perder de vista, ¿no? Entonces, eso es Claro. uno de los Sí, puntos importantes. sí, 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 efectivamente es una posición marxista, como bien la dice claramente, pero es un marxismo realmente serio, ¿no? Entendiendo a Marx a fondo, al Marx completo, no solo el Marx de una cita, el Marx de una página, sino el Marx completo, las 6 redacciones del Capital y más, ¿no? Y bueno, y también una posición no solo desde América Latina, sino de la periferia, ¿no? Pero bueno, eso de ahí ya, del sur global, dice, ¿no? Entonces entrar en diálogo con África, con Asia y una filosofía de la liberación de carácter mundial, ¿no? Pero bueno, yo termino con 2 citas, ya estoy nuevamente abusando sobre la hora y nos falta todavía 2 citas, las voy a leer juntos para ya hacer una última vuelta, es una sesión introductoria, pero ahí estamos, así que no sé si nos ayudan, ahí la tengo la cita, si me dan permiso por compartirla, ya está, excelente, muchas gracias, es la cita 3, voy a leer junto con la 2, sigue siendo del prólogo del volumen 2, no entramos todavía al 3, pero ahí ya Dussel va visorando lo que va a ser luego en el volumen 3 después de muchos años y de un arduo trabajo, ¿no? Dice así, ya lo he dicho, pero acá en las palabras de Dussel, dice, la crítica de la economía política de Marx partía de la comunidad de vivientes, de los que trabajan, y de donde cada trabajador era considerado como trabajo vivo, lo que permitía precisar la primera distinción entre trabajo vivo y trabajo no objetivo, ahí está mal, trabajo objetivado, no la redacta bien, trabajo vivo y trabajo objetivado, el cual en su desarrollo funda la distinción entre el valor de uso y valor de cambio, en cuya disyunción originaria estribaría toda la posibilidad de fetichismo o explotación económica. De la misma manera, la crítica de la filosofía política. Pero bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí un poquito para explicar este tema, ¿no? Cuando uno abre el primer tomo del Capital, y en el primer tomo del Capital encuentra el capítulo 1, el capítulo 1 trata sobre la mercancía. Pero, ¿qué es la mercancía? La mercancía es el trabajo objetivado. Es el resultado del tiempo invertido por un ser humano. El ser humano tiene materia prima y herramientas y con eso, dedicando tiempo, va a concluir a una mercancía. Va a llegar a, en el proceso de producción, tener una mercancía en la mano. Pero la mercancía es trabajo objetivado. Es la materia muerta después que el ser humano viviente ha dedicado tiempo para producirla. Entonces, la contradicción no es clase burguesa con proletarios, sino que para entender el capitalismo hay que entender cómo el ser humano produce. Y esa es la gran obra del capital.
¿Y cuál es la contradicción? El trabajo vivo, el ser humano, la comunidad de vivientes de trabajadores que dedica tiempo a producir. Y ese trabajo objetivo de esa mercancía se lo es arrebatado. Es decir, él ya no es propietario de esa mercancía. Y ahí viene la clase burguesa, que es justamente la clase que se apropia del trabajo objetivado, de la mercancía producida por el productor, por el trabajador vivo, que pertenece a la comunidad de vivientes. Y ese pata que se apropia, que pertenece a la clase burguesa, lo comercializa, sin decirle al trabajador que lo ha producido a cuánto lo comercializa. Y ahí viene el plusvalor. Entonces, ese es Marx. Y esa categoría de trabajo vivo, tan importante en Marx, no es descubierta por los grandes, no es, digamos, explicada, desarrollada por los grandes teóricos del marxismo, del socialismo real del siglo XX, sino que es Dussel que la hace trascender. Entonces, comunidad de vivientes, trabajo vivo, contradicción o distinción, dice allí en su texto, con el trabajo objetivado, con la mercancía. Y ahí empieza. Es la ontología, ¿no? Con la cual empieza la gran crítica a la economía política. Y siguiendo esa misma ontología, porque no solo es el método dialéctico, sino también la ontología, dice, de la misma manera, la crítica de la filosofía política de la liberación parte de una categoría fundamental que organizará todo el sistema de categorías restantes. Esta categoría es la de poder político, que se cinde por la diferencia ontológica originaria entre lo que denominaremos potentia, el poder político todavía en sí, en la comunidad política o pueblo, y potestas, el ejercicio delegado del poder político institucionalizado. Y esa es la gran contradicción. Esa es la gran contradicción sobre la cual se funda todo el desarrollo de la filosofía política que Dussel nos presenta en Política de la Liberación. Potentia es el pueblo que asume el poder, el pueblo que tiene el poder, el pueblo que siempre está ahí, el poder radica en la gente, en el pueblo. Y esta categoría pueblo la desarrolla, la explica. Y para eso va a utilizar a Gramsci, ¿no? Y el bloque histórico en el poder versus el bloque social de los oprimidos. Entonces ahí se aproxima la categoría pueblo y va a agarrar los discursos de Fidel o de los grandes líderes como Mao Zedong en la China o Ho Chi Minh en... Entonces, y va a explicar ahí, pueblo, ¿qué es? Es una categoría ambigua y tiene una complejidad importante en la política, pero finalmente la comunidad política que ejerce el poder en un momento determinado y que siempre en ellos radica el poder. Pero ¿qué pasa? Aparece la representación, aparece la potestas. Entonces el poder delegado, el pueblo delega, y siempre es así, siempre es así. El pueblo no puede permanentemente asumir el poder. Siempre tiene que haber un representante. Claro, en el momento de la revolución, la Comuna de París, todos salimos. Pero nosotros nos dedicamos a otras cosas. Tenemos que dedicarnos al trabajo en la mina, al trabajo en el campo, digamos, etcétera, etcétera. Entonces no podemos ejercer el poder, podemos poner un delegado. ¿Y qué hace este delegado? Este delegado representa al pueblo. Y la pregunta es si esa representación la hace o no lo hace legítimamente. ¿No? Y en el caso del Perú la cosa es extrema, pues 3%, 1%, Dina Boluarte ha usurpado, ¿no? Y es el grito del sur rebelde. Esta democracia no es de democracia, es una usurpadora, además de asesina. Entonces, y ahí viene la fetichización del poder. La fetichización del poder político. Como el representante niega que el poder reside siempre en el pueblo. Siempre en la comunidad política que le delegó ese poder. Y ahí viene la fetichización del poder. Así como hay la fetichización de la mercancía, la fetichización del trabajo objetivado, donde en la crítica a la economía política, Marx dice, le han arrebatado lo que es suyo, le han arrebatado lo que él ha producido. Entonces está fetichizado, digamos, la mercancía, está fetichizado el trabajo objetivado. Entonces lo mismo ocurre en la política. Y es porque sigue Dussel estrictamente la ontología marxista para escribir la gran crítica a la filosofía política burguesa, liberal, la gran crítica a las categorías de la filosofía política burguesa liberal. Y bueno,
Disculpen que no les dé la palabra, lanzamos la última cita y ahí sí ya nos callamos. A ver, esto es así, pin, compartir. La última cita, ya con eso cerramos y le damos la palabra. Ahí está, no sé si se ve, lo agrandamos, dice, ya explícitamente, ¿no? Nos dice Karl Marx que el método consiste en ascender de lo abstracto a lo concreto, y lo tendremos estrictamente en cuenta. En la arquitectónica se evitará tratar las contradicciones, los conflictos, el ejercicio del poder como dominación. Desplegaremos un sentido ontológico del poder político positivamente. En la crítica, con mayor complejidad, la potestad se cindirá. Cuando los que mandan, manden mandando, aparecerá el fetichismo de la dominación. Y estos mandan mandando, es la gran crítica de los zapatistas que el 1 de enero de 1994 se levantan en armas en Chiapas. El pueblo indígena maya dice basta y se cinde prácticamente del Estado mexicano y logra un cierto desarrollo, pero un poquito aislado, no logra irradiarlo a todo México. Pero ahí dicen, estos mandan mandando. El poder político está fetichizado y los zapatistas, en la voz del subcomandante Marcos, lo denuncian con esa frase genial. Ellos mandan mandando. Y más abajo dice, mientras cuando los que mandan manden obedeciendo, se tratará del pleno despliegue de las potestas como ejercicio delegado legítimo en favor del fortalecimiento de la potencia, lo que denominaremos ejercicio obediencial del poder. Y ahí Evo Morales, cuando Evo Morales define el poder obediencial. Yo ejerzo, dice Evo, el poder obediencial, porque yo salgo del movimiento social y yo pertenezco al movimiento social y nunca me olvido y nunca abandono mi posición desde el movimiento social. Por eso ejerzo un poder obediencial. El poder reside en el pueblo y a ellos yo obedezco como gobernante. Sí, me han delegado el poder, pero yo los obedezco. Me someto a las decisiones profundamente y realmente democráticas del pueblo. Eso es la política de la liberación. Y bueno, con eso yo me callo. Últimos comentarios, compañeros. Gabriela. Decía que es sumamente interesante esa categoría de fetichización de la política. El concepto, la categoría que plantea. Y se me ocurre que así como la fetichización de la mercancía produce la triple enajenación en el ser humano, que es las relaciones de producción en el capitalismo producen la triple enajenación, que es enajenarle del producto de su trabajo, enajenarle de su tiempo y enajenarle de su vida. Y entonces, con la fetichización de la política, nos enajenan de nuestro tiempo, porque el poder que se ejerce, que manda mandando nada más, nos define el momento, el tiempo en que participamos en política, que es el minuto que ponemos el aspa en el voto. Ese minuto nos enajenan de todo el resto del tiempo del ejercicio de la política. Nos enajenan del producto, del poder que generamos. Nos enajenan del poder y nos enajenan de nuestra vida, por tanto, porque no nos dan la posibilidad de vivir para mandar, para que el poder se ejerza obedeciendo. Gracias. Gracias a ti, Gabriela. Rubén, Emilio, escuchamos. Respecto a lo que has mencionado, importante, ¿no? Estos aportes que hace Dussel respecto a la potencia y a la potestas, que en realidad también me hizo recordar un poco desde otra perspectiva,
pero tienen elementos esenciales parecidos cuando Foucault lo propone también, ¿no? Pero para la comprensión del sistema de dominación desde el individuo. Y claro, lo que hace Dussel es pasar del sistema de explotación en lo que es la política al sistema de dominación, ¿no? Donde también acá han habido algunos aportes interesantes que se han ido esgrimiendo y es necesario profundizarlos, ¿no? Y yo remataría con lo que tú has mencionado, Javier, con un tema adicional en este párrafo, ¿no? Que es la política sin principios normativos. Por eso a mí los principios que esgrime Dussel en la arquitectónica me parecen muy necesarios interiorizarlos y ponerlos en práctica ya más aún cuando sean procesos como en las olas progresistas de avance, ¿no? Y tal vez justamente sea que estos procesos de avance en Latinoamérica, lamentablemente Perú no está en esos procesos de avance, el haber perdido, haberse vaciado de esos principios, ¿no? Que no son los únicos, pero son muy elocuentes y muy transformadores por parte de Dussel, es lo que desorienta, ¿no? Dice, la política sin principios normativos produce necesariamente esa alquimia invertida. ¿Estará pasando en Bolivia eso? La potestad se transforma en dominación, ¿no? Claro, ya no es dirigencia, no hay una legitimidad en el liderazgo contra la potencia, ¿no? Se transforma en dominación contra la potencia a la que debilita para manejarla. Es decir, ese concepto de que el pueblo es el soberano, es el único soberano del poder, que es fundamental. Pero al eliminar la fuente de su regeneración, la misma potestad se corrompe, pierde fuerza y termina por derrumbarse. Es decir, este sistema de dominación tarde o temprano se va a acabar porque es ilegítimo. La estatua, cuya cabeza y tronco es de oro, de bronce y de hierro, la potestad tiene sus pies de barro y en su último seminario, que ya refería sobre crítica creadora sobre el volumen 3 Dussel, él pone un ejemplo y dice que concretamente esa estatua con pies de barro pues es Estados Unidos, en donde hay un pueblo extraviado que legitima a fantoches como Trump, ¿no? En su momento lo hizo con Bush y todos los otros, pero van a caer aunque tengan la fuerza militar más potente del mundo. Dice, tiene sus pies de barro. La potencia corroída del pueblo se restablecerá un día y dejará caer las estatuas hecha pedazos, como el populo italiano que destrozó el cuerpo mismo de Benito Mussolini. Entonces, eso yo quería complementar con la cita que tú habías dicho, Javier. Gracias, Rubén. Efectivamente, hay muchas cosas ahí a desarrollar con detalle. Emilio, algunas palabras, estas dos citas últimas. Sí, muy buena también la síntesis que haces, Javier, a partir de estas citas. Y bueno, también, ¿no? Precisar que se observan estas citas, ¿no? Hablando del trabajo vivo, de Marx, ¿no? La línea o el pensamiento filosófico respecto a la ética que también profundamente ha desarrollado Dussel, ¿no? Y que atraviesa toda su obra, ¿no? Entonces, y es como la piedra angular con la que trabaja, ¿no? El principio o el derecho a la vida como último fundamento de todas las acciones del ser humano, ¿no? Y esto lo trasluce en su pensamiento y esto, ¿no? Y su pensamiento, su obra también es un llamado a la acción, ¿no? A la defensa de la vida en última instancia, ¿no? Y la vida planetaria, ¿no? Que siempre ha estado saltando, sobre todo en sus últimas conferencias, Dussel, ¿no? Eso. Bien, gracias Emilio. Bueno, con esto prácticamente un poquito ya estaríamos concluyendo el debate propiamente, pero me gustaría dar algunas pautas porque este círculo debe continuar, desarrollarse. En la época de juventud, digamos, cuando uno tenía más tiempo, ahora hay responsabilidades familiares, laborales, mucho más intensas, podía desarrollar un círculo más consistente, periódico, con más frecuencia. Así que ahora estamos haciendo malabares para poder desarrollar esto. Pero de todas maneras, vale la pena dar algunas instrucciones para aumentar el círculo, ¿no? La intención ahorita es tener más gente que estudien estos temas, que se formen como militantes,
que esta teoría les ayude a desarrollar responsabilidades en el movimiento social, en la organización popular. Parece muy teórico, pero en la parte crítica uno ve cómo esto se va desarrollando sobre la base de la noticia, de los eventos, los acontecimientos. Entonces, yo acá tengo el libro, uno lo puede descargar, solamente el índice, y claro, tiene un primer prólogo de Enrique Dussel, y empieza por la sección 29. ¿Por qué empieza por la sección 29? Pues el volumen 3. Recordemos, el primer tomo, Historia Mundial y Crítica, contiene las primeras 12 secciones, ¿no?, organizadas en 3 capítulos, y en el volumen 2 encontramos la sección 13 hasta la sección 28, también organizado en 3 capítulos, y ya en el tomo 3, o el volumen 3, perdón, la crítica, empieza después del prólogo, la introducción, con la sección 29. Recordemos que este libro, ¿no?, acá lo tengo, ¿ves? Política de la Liberación, Crítica Creadora, si lo leen bien, es edición de Enrique Dussel. Enrique Dussel no lo escribe íntegramente, sino que él va a llamar a muchos de sus alumnos a redactar diferentes ensayos al respecto. Entonces, la sección 29 es la introducción. Déjenme leer brevemente. Bueno, es un poquito lo que le quedó pendiente. Él dice: la otra historia del imperio americano, la crisis del colonialismo y la globalización excluyente. Enrique Dussel, organizado en 4 subsecciones. Y luego viene una segunda parte que él llama la segunda constelación, la crítica mesiánica deconstructiva. Ahí va a cambiar un poquito estos términos, constelación va a aparecer. Eso no estaba en la arquitectónica, ni tampoco en las 20 tesis, ¿ya? Pero es un poquito redefinir el concepto. Y ahí aparece el capítulo 4, que son de la sección 20, perdón, de la sección 30 hasta la 35. Y luego una tercera parte, que es la tercera constelación, la construcción político-creadora, que va desde la sección 36 hasta la sección 43. Y finalmente la conclusión, la larga transición al orden político, ¿no? Entonces la invitación es hacer un plan de lectura. Son aproximadamente, bueno, termina en la página 767, ¿ya? Es una obra un poquito gruesa, ¿ya? Y bueno, quien la desee puede comprarla originalmente, digamos, de la editorial Trota, o de lo contrario, podemos, con ánimos pedagógicos, proporcionar algunas copias con ese ánimo, digamos, de estudiarlo, de hacer pedagogía, y bueno, presentar ese plan de lectura y en función de eso ir estudiándolo de forma pormenorizada. Gracias a todos, Gabriela, Rubén, Emilio, por estar presentes, y bueno, seguramente vamos a ir sumando, ir creciendo, gente amiga, gente conocida, y bueno, gente que vamos a ir conociendo, que estamos conociendo en las redes, se va a ir sumando a este círculo. Muchas gracias, y bueno, hasta aquí la primera sesión, digamos, del círculo de la política. Muchas gracias.